Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a esta clase de literatura. ¿Ok? Vamos a continuar muchachos con los géneros literarios, profundizando en los géneros literarios. Ya nos paseamos por lo que ha sido la lírica, ¿ok? Su género de la poesía, por el teatro. Y ahora vamos a comenzar a trabajar con lo que es en este caso la narrativa, ¿ok? Que es mi género preferido, particularmente mi género preferido. Es un género que tiene diversas especies narrativas que son bastante interesantes, populares, ¿ok? Y de un gran carácter universal. Hoy vamos a comenzar con dos especies narrativas. Vamos a hacer una especie de versus, una comparación entre lo que es el mito y la leyenda. Vamos a trabajar, o a, como se dice vulgarmente, a matar dos pájaros de un solo tiro. Entonces, con tres características principales, por así decirlo, vamos a comparar, a relacionar y a diferenciar, en este caso, el mito de la leyenda. Con respecto al mito, perdón, es un relato fantasioso, se le dice un relato fantástico. Pero yo prefiero el término fantasioso porque lo fantástico tiene implicaciones mucho más profundas que en este caso no vale la pena mencionar porque es parte de otro tema, ¿no? Prefiero decirlo fantasioso porque es un relato en el cual predomina la imaginación, ¿no? Escuchar o leer mitos son de alguna manera es una oportunidad única de demostrar la gran creatividad, chicos, que tiene el ser humano. Los mitos son hermosos, son fascinantes, son atractivos. Escuchar mitos o leerlo, como les digo, es adictivo, ¿no? Cómo se creó el mundo, por así decirlo, ¿no? Desde la versión mítica, seres extraordinarios, de grandes poderes, de grandes características, antropomorfos, ¿okay? Animales que se combinan entre un conjunto de características. Entonces, los relatos míticos son relatos que aún hoy en la actualidad nutren la literatura y el cine. Sobre todo el mito tiene un gran valor literario, chicos. Y cabría decir que las mejores obras literarias, entre las mejores obras literarias que existe en la historia, un gran porcentaje tiene un carácter o tiene un valor, o en este caso tiene un componente mítico. Más adelante, poco a poco, irán entendiendo y apreciando esta aseveración. Mientras que el relato mítico fantasioso es inventado, ¿okay? Proviene de la imaginación de la humanidad. Muchas veces el origen viene de cuando las culturas están comenzando su historia como civilización. Es decir, en la etapa primitiva es muy común que entre las sociedades los mitos sean predominantes, porque explican todo lo que hay alrededor, o sea, sobre todo el origen de las comunidades aborígenes, el origen de los griegos, a falta de principios científicos, de conocimientos científicos, ¿ok? Y también de la fe cristiana, de conocer al Dios verdadero. Entonces las culturas solían explicar que lo que no entendían, o aquellas fuerzas que rebasaban su comprensión, como el sol, el mar, un eclipse, los tornados, todas aquellas cosas que son hermosas y maravillosas en el ser humano, lo explicaban desde un carácter mítico, atribuyéndole fuerzas sobrenaturales, fuerzas sobrehumanas, caracteres antropomórficos. ¿Qué es antropomórfico? Es decir, que tienen forma humana o que de alguna manera está guiado por dioses que pueden verse como humanos. En cambio, la leyenda es una narración que tiene que partir sobre algo que sucedió, algo real, chicos, por eso se le dice histórica. ¿Okay? Una leyenda no puede partir de la invención de la humanidad, de inventos, no. Tiene que haber pasado realmente para considerarse leyenda. Si no, no puede ser leyenda, sino que es un mito, un relato inventado, relato que ha sucedido, que es real, que tiene de particular que tiene que ser algo muy importante. Cuando hablamos de algo histórico, ¿okay? Es que ha sucedido en la historia, pero ha sido tan importante, tan interesante, tan trascendental, que ha pasado a la posteridad.
De allí que muchas personas sean consideradas leyendas. Él es una leyenda, por ejemplo, Pelé es una leyenda en el fútbol, ¿no? O Pablo Guerrero es una leyenda en el fútbol peruano. ¿Okay? Es un ser cierto, por así decirlo, un hombre que ha existido, pero ha sido tan importante que se ha vuelto una leyenda, ¿no? ¿Okay? Eso es el carácter legendario de la propia leyenda. Son historias que han pasado, que han sucedido realmente. El mito posee un carácter sagrado, o sea, religioso. Los mitos son sacramentales. ¿Qué significa eso, chicos? Que se toman, ok, en principio, en la cultura en la cual surgen, nosotros lo vemos como un mito, pero son relatos que son venerados, ok, creen en la veracidad de esas historias, de esos entes sobrenaturales, ok, se adora, se respeta. Así como para nosotros es sagrado Dios, Jesucristo, para muchos otros esto es para el resto, ¿okay?, de los no creyentes, entonces eso es un mito, por ejemplo. Mucha gente cree que Dios es un mito, está en la creencia de cada quien y los argumentos que puedan tener, ¿no? Y que la Biblia es un mito. Nosotros lo tomamos como algo real. Irónicamente en el pasado siempre ha sido así. Cuando leemos la mitología grecolatina, leemos la mitología grecolatina, a Poseidón, a Zeus, a Hades, en este momento lo vemos como seres fantásticos o seres fantasiosos, ¿cierto? Pero en esa época las personas realmente creían, una gran mayoría realmente creían en esos dioses, ¿ok? Por eso es que estamos hablando de un carácter sagrado e importante. En cambio la leyenda tiene un carácter popular, porque son relatos que surgen del pueblo. Muchos de ellos, o la mayoría, surgen de la oralidad. O sea, cuentos que se van regando, ¿okay?, de generación en generación, que se van expandiendo y que se vuelven populares, ¿okay? Viene del pueblo, ¿okay? Esto viene del pueblo, esto viene en este caso de un carácter divino. Y finalmente el mito es cosmogónico, teogónico y extraordinario, muchachos. Los mitos son cosmogónicos porque muchos de ellos hablan acerca del origen del mundo. Cuando se habla de cosmogonía estamos hablando de origen del mundo. Los relatos sirven para explicar cómo se ha originado la vida en el mundo. Por ejemplo, según la mitología grecolatina, en el principio no había nada, que caos, hasta que se une, ¿no? Se une el cielo para crearse la vida humana, por ejemplo, en el mundo fue un matrimonio entre Gea y entre Urano. Gea representa la tierra y Urano representa al cielo, ¿no? Y en ese matrimonio nacieron muchísimos otros dioses y semidioses, entre ellos, ¿ok? Están de los más populares, Cronos, que es el tiempo, ¿no? Están los titanes, muchos de ellos surgieron de ese matrimonio y se originaron los primeros semidioses, posteriormente los primeros dioses, posteriormente ellos inventaron otros dioses y así sucesivamente, hasta que luego los dioses empezaron a crear los seres humanos. Pero cuando hablamos de cosmogonía es como se originó el mundo. Actualmente todo el mundo cree, muchos creen en el Big Bang, ¿no? Y otros creen en la creación divina, en la teoría creacionista. Pero para los mitos son explicaciones mucho más fantasiosas y mucho más fascinantes, ¿no? Son más interesantes. Si leen la mitología aborigen, la mitología inca, también es fascinante cómo ellos establecen las diferentes versiones de ahí y cómo ellos establecen que se creó el mundo. Teogónico porque muchos mitos abordan el origen de los dioses, ¿ok? Cómo se formaron, cómo se crearon, cómo nacieron los dioses. Teo viene de Dios, de deidad. Y extraordinario porque un mito siempre tiene como temática, está enfocado en el origen del mundo, lo repito, en grandes guerras, grandes batallas, en el fin del mundo. O sea, los sucesos del mito son algo fuera de lo común, ¿okay? Son algo inolvidables, son algo magnánimo, o sea, son grandes, ¿okay? Son eventos grandes. Cuando hablamos de algo mítico es algo que es muy genial, por así decirlo. En cambio, la leyenda tiende más a lo antropológico, es decir, se enfoca más en el ser humano, en la condición humana o en el carácter humano de los personajes que esté tratando. Y por supuesto que la leyenda, así como el mito, también aborda lo sobrenatural, porque hay muchas leyendas que parten de historias reales y luego se convierten en historias fantásticas, ¿no?
pero en este caso siguen siendo leyendas por su origen real. Si por ejemplo podemos creer que Drácula, que la historia de Drácula es un mito, ¿no? Y actualmente, aunque sea considerado un mito, su comienzo fue legendario, es una leyenda, porque Drácula está enfocado en una persona, en un conde, ¿ok? Vladimir, conde Vlad, que existió realmente, ¿ok? En la Edad Media y que fue tan sangriento que empalaba a todas sus víctimas, las mataba de una manera despiadada, inhumana. De allí que se haya surgido la inspiración para crear lo que fue el personaje de Drácula. Entonces Drácula es una leyenda, chicos, pero ha evolucionado tanto, ha cambiado tanto, ha transformado tanto que ha adquirido muchos caracteres míticos. ¿Cuál es la relación entre leyenda y mito? Cuando una leyenda deja de ser real, ¿okay? Así parta de lo histórico, pero cuando deja de ser real y adquiere demasiadas características sobrenaturales, ¿okay? Se puede ir cambiando y transformando tal que se convierte en un mito. No así puede suceder con mito y leyenda, a menos que de un mito se compruebe que realmente existió, cosa que es bastante difícil, ¿no? Entonces, esas son las principales características entre mitos y leyendas. Los personajes de la leyenda son personajes normalmente comunes y corrientes de la comunidad. Son personajes inspirados en personas que son habitantes que no tienen algo nada de especial, por así decirlo, ¿no? Muchas leyendas se sirven en base a personas, hacia gente que vive en el campo, por ejemplo, era muy popular, ¿no? Padres de familias, trabajadores. También puede haber leyendas acerca de personas que tengan grandes roles o cargos, pero con respecto al mito, ya los mitos se centran en los personajes principales. Ya no son personajes populares o personajes cualquiera, tienen que ser reyes, tienen que ser dioses, semidioses, guerreros, ¿okay? Tienen que ser seres extraordinarios, dignos de una historia mítica, por así decirlo. Entonces, estas son las características principales de lo que es el mito y la leyenda, ¿okay? ¿En qué se diferencian? Retomamos: fantasía, realidad, ¿okay? Sacramental, popular, y en este caso se centra en lo divino y esto se centra en lo humano. Hay una relación también interesante, como inversa, por así decirlo, entre el mito y la leyenda. El mito, a pesar de que es fantasioso, siempre trata de aludir a una gran verdad. Es decir, de un mito fantasioso podemos extraer, ¿okay? una verdad, como el mito de Narciso, ¿no? No sé si han escuchado de eso. De hecho, usamos mucho la palabra narciso. Esta persona es narcisa cuando se quiere demasiado, cuando se cree lo más bello del mundo, ¿no? Eso es algo muy común y muy corriente en la sociedad, utilizar el adjetivo de narciso. Esta persona es narcisa o él es narciso. Y resulta que proviene de un mito griego que narra la historia de un hombre llamado Narciso, que era muy hermoso, muy bello, ¿ok? Pero era tan bello y tan creído que nunca aceptó a otra persona que no fuera a sí mismo, nunca se enamoró de nadie y nunca se fijó de nadie. E incluso hubo una diosa llamado Eco que se enamoró de Narciso, que lo pretendió, le declaró su amor y Narciso la rechazó, una diosa muy hermosa. Y ella quedó tan abatida, tan triste, que decidió desaparecer de la faz de la tierra y lo único que quedó de Eco fue su voz. Observen, ¿no? Entonces cómo se explica el origen del eco, la repetición de voz, es simplemente la voz de una diosa, ¿no? Que simplemente está condenada a repetir lo que escucha de otras personas. O sea que el eco es un dios, por así decirlo, ¿no? Y además de eso, Narciso, luego de rechazar a esta diosa, un buen día o un mal día, estaba pasando por un lago y se quedó viendo el reflejo del lago, se quedó viendo su propio reflejo, ¿ok? Y se quedó tan impactado, tan fascinado con su propio reflejo, que se lanzó al agua para besarse y terminó cayendo y ahogándose, chicos, y murió, ¿no? Aunque es un relato fantasioso, porque habla de diosas, en este caso habla de una diosa y de una belleza fuera de lo común, alude a una gran verdad, que hay muchas personas que se aman tanto a sí mismos que son incapaces de amar a otras personas.
Eso es por una parte, por la parte ética, pero también tiene una parte existencial, por así decirlo, sino que Narciso representa a esa persona que se conoce a sí mismo, que debe conocerse a sí mismo para poder conocer su entorno, que vive, ¿ok? O que vive concientizando de quién es, de cuál es su identidad, y muchas veces, tenemos esa crisis narcisista, ¿no? De vernos a nosotros mismos y no sabemos qué somos o quiénes somos, qué queremos ser. En cambio, la leyenda son historias que han ocurrido, como les digo, pero se vuelven tan interesantes que se van cambiando. De Simón Bolívar se dicen muchas leyendas, ¿no? Que Simón Bolívar, el libertador venezolano, era capaz de pelear con 10 personas a la vez, que peleaba con 10 lanceros a la vez españoles, y en su gran caballo cabalgaba días sin parar, ¿ok? Pero muchas veces se mitificó a Bolívar o se exageró tanto que se tomaba casi como un semidios, que era invencible. Y resulta que la historia desmiente eso, que se volvió tan popular que se exageró las cualidades de Bolívar, pero las cualidades de Bolívar eran intelectuales, era un gran genio en la batalla, pero no era el mejor en las armas. Sin embargo, y tras generación se fueron contando historias de que él era casi que un Aquiles del ejército venezolano. Entonces, con esto, chicos, cierro la clase. Espero que les haya quedado claro que mito y leyenda son relatos de un gran carácter literario. Muchos que provienen de la oralidad, allí se parecen, pero tienen sus diferencias y sus distinciones, que no deja de hacerlo fascinante y entretenido. Y sobre todo, chicos, recuerden el mito. Toda gran obra literaria tiene un carácter mítico. Más adelante lo van a saber, ¿no? Pero con obras como Harry Potter en la actualidad, El Señor de los Anillos, en la literatura también, literatura y cine, 100 años de soledad, ¿ok? Son obras que tienen un gran valor mito porque en cierta medida son mitos.